Escucha esta estación que hace bien al corazón. La Nuevo Tiempo te desea alegría. Radio Nuevo Tiempo, Red Nuevo Tiempo. Muy buenas tardes, apreciados amigos. Aquí estamos, en diálogo. Y realmente es una maravilla saber que Dios nos ama, que Él ha hecho algo por nosotros. Saludamos a todos, estamos transmitiendo desde nuestros estudios de aquí de Islas Malvinas 857, Ciudad de Neuquén. Así que bienvenidos a todos a nuestro programa, gracias por sintonizarnos. Aquí estamos en FM 106.1 Radio Maranata. Y esta transmisión es posible gracias a la operación técnica del ingeniero Martín Leiva, a quien saludamos, y quien les habla Remigio Orozco, y también saludamos a quien ayuda en la colaboración, en la producción especialmente, Viviana Seyfried. Y por supuesto que este programa no tiene sentido si ustedes no están, así que ustedes son los verdaderos protagonistas de este programa. Y la propuesta justamente es esa, estar en diálogo, charlar, conocernos, hablar de distintos temas. Y en esta oportunidad tengo para iniciar la transmisión un versículo que está en el libro de Isaías 40, versículo 8, que dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y más de una vez hemos tenido que conversar con personas que consideran que la Escritura es solo palabra de hombre, que la Biblia es solo palabra de hombres y que no tiene el valor trascendental que sí consideramos que tiene. Pero hoy vamos a hablar acerca de algunas cosas que se han descubierto y que fortalecen la credibilidad de la palabra de Dios. Así que hemos titulado la transmisión de hoy Cuando la leyenda se convierte en realidad. Y vamos a estar dialogando con Sergio Joel Leiva Venegas. Él es magíster en arqueología por la Universidad de Gotemburgo de Suecia. Y bueno, en un ratito más voy a contar algunas cosas más en las cuales él se ha preparado. Pero ustedes pueden comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo escribiendo al chat en YouTube, quienes están siguiendo, o también pueden escribir al chat de Radio Maranata. Pueden escribirnos también por WhatsApp. Esperamos un mensaje al 11 58 76 49 36. Por WhatsApp pueden entonces enviarnos sus saludos, su mensaje, alguna pregunta al 11 58 76 49 36 y vamos a estar respondiéndote rápidamente. Entonces, ese es el tema de hoy. Cuando la leyenda se convierte en realidad. ¿Es confiable la Escritura? ¿Hay evidencias que pueden ayudarnos a fortalecer la fe? Y como dije, en un ratito vamos a estar dialogando con Joel Leiva, quien es especialista en el tema de arqueología. Pero, ¿qué tal si comenzamos escuchando una linda alabanza? Así que vamos a escuchar. La canción se titula Santa Biblia. Soy, de quien
Y aquí estamos otra vez en FM 106.1. Saludamos a algunos amigos que siempre están siguiéndonos. Gracias por seguirnos, Lucio. Saludamos a Raquel, a Soledad, Mirta. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Deseamos que Dios los bendiga, que los esté acompañando y estén disfrutando de este lindo sábado, sábado 4 de julio de 2020. Una fecha especial hoy para los Estados Unidos de Norteamérica porque se celebra el Día de la Independencia, pero también es una semana especial para nosotros aquí en Argentina porque en unos días llegamos al 9 de julio y también allí vamos a celebrar el Día de la Independencia. Hoy estamos entonces con la propuesta de hablar acerca de algunas evidencias históricas, arqueológicas, que nos ayudan a confiar en el texto bíblico, cuando la leyenda se convierte en realidad. Y entonces ahora vamos a tratar de tomar contacto ya con Sergio Joel Leiva Venegas. A ver si podemos contactarnos con... Ahí estamos. Hola, ¿nos escuchás, Joel? Perfectamente. Qué bueno. Muchas gracias por aceptar esta invitación a ser parte de este programa, Joel. Y antes de nada, quisiera que nos digas desde dónde estás compartiendo con nosotros la transmisión. ¿Qué tal? Estoy en este momento en la ciudad de Wanganui, en la isla norte, Nueva Zelanda. Muy interesante. Estamos bastante lejos. Estamos bastante lejos y hay una diferencia horaria bastante grande, ¿no? Correcto. Acá es domingo, son las 8:10 de la mañana. Ah, bueno. Y aquí estamos el sábado de tarde. Así que gracias, Joel, por una vez más, por acompañarnos. Tengo aquí algunos datos acerca de Joel. Él es magíster en arqueología por la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Pero un dato interesante, él es argentino y ha pasado su adolescencia, parte de su niñez, por aquí, por esta zona de Neuquén. Así que casi que podríamos decir que estamos hablando con un neuquino que está por tierras lejanas, ¿no? Pero siempre representando bien a este hermoso país que es Argentina. También tengo aquí, Joel, que hiciste algunas especializaciones en lo que tiene que ver con la arqueología. Tenés experiencia en excavaciones en más de un lugar, en Islandia, en Suecia, en Argentina. También estuviste realizando tareas como arqueólogo forense en Argentina y supervisando en el área del patrimonio, en el Departamento de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Vialidad. ¿De vialidad? Así es. Sí, efectivamente. Muy, muy interesante, ¿no? Durante bastante tiempo has estado con esto, ahora estás abocado al ámbito de la educación y veo que también tenés algunos hobbies. Tocar la tuba. ¿Qué más? Y de vez en cuando tengo la oportunidad, estoy aprendiendo a manejar avión. Muy interesante, muy interesante. La verdad que una linda experiencia debe ser esa, de estar conduciendo un avión. Es muy extraño. Sí. Bueno, tuve el privilegio de conocer a Joel cuando él era un estudiante en el nivel secundario. Y bueno, estar hablando contigo, Joel, ahora después de algunos años, la verdad que es una alegría. Sí, hace como 28 años más o menos. Y el tiempo pasa, sin duda que pasa el tiempo. Y Joel, aquí tenemos a alguien que tiene una sonrisa en este momento. Lo tengo aquí enfrente con una sonrisa, al ingeniero Martín, porque este ingeniero es muy allegado a vos, ¿no?
Sí, y bueno, Lo conocés bastante, ¿verdad? sí, mi Bueno, padre ahí querido. está. Joel es el hijo, o podríamos decir, Martín es el papá de Joel, ¿no? Bueno, Mm. hoy queremos hablar y que nos ayudes a meternos en este tema que es tan apasionante como la arqueología. Em, pero en la Biblia hay varios relatos y mucha gente dice que hay relatos como por ejemplo el diluvio, la creación y algunos otros son mitos o son leyendas. Entonces, para comenzar este Primero, diálogo, sí. me gustaría si pudieses ayudarnos a diferenciar entre lo que es mito, lo que es leyenda y lo que se considera como un hecho histórico. O sea, todas las leyendas, nosotros sabemos que las leyendas se originan en historias que originalmente pudieron haber sido reales, Ujú, ¿tá? Pero están infladas. Las leyendas de una u otra forma siempre están infladas. Entonces, vos tomás un ejemplo de Hércules, los ujú, griegos, un tipo que tiene mucha fuerza y donde se le presentan un montón de problemas. El, um, ¿En qué se origina esa leyenda? Seguramente en un tipo que era muy fuerte. ujú, Y después, alrededor de eso, se van construyendo muchas cosas. En Argentina, y bueno, en Argentina, no solo en Argentina, sino en el mundo actual, sin ir muy lejos, vos, hay varios personajes que las ideologías han convertido, los han convertido en héroes y, y les han atribuido cosas o hechos o un estilo de vida característico más de un héroe que de un ser humano. ujú. Hace poquito estaba estudiando acerca del caso del comunismo, de Marx, y de Marx no tiene nada que ver con la construcción que se ha hecho alrededor de él en la Unión Soviética o en China. En cambio, el hecho histórico, digamos que saca un poco todos esos adjetivos alrededor de un hecho, de un objeto, de una persona, y si no, el hecho histórico te presenta el proceso como el proceso pasó. Ujú. Supongamos, digamos que sin adjetivos alrededor. Claro, claro. Y alrededor de la Biblia nosotros escuchamos muchísima gente juzgando como un libro lleno de leyendas más que otra cosa, ¿no? Claro, claro. Entonces, el hecho histórico es algo que tiene que tener evidencias, tiene Es que haber medible, algunas es medible. evidencias El hecho histórico, documentadas, ¿no? claro, Huellas. es claro, Hace o un por decirlo ratito, así, es medible. claro, hace un ratito estábamos mencionando que hoy es 4 de julio y para los Estados Unidos es un día que marca un hecho histórico muy, muy significativo, como para nosotros aquí en Argentina va a ser el 9 de julio. Eso podría considerarse un Claro, hecho histórico, porque hay documentación, efectivamente. hay cosas. Sí, hay, Entonces, hay documentación. claro, entonces la leyenda, por lo que nos estás diciendo, es un hecho que puede tener una base histórica, pero que se la infló. O sea, se pensó o se considera que allí hay elementos como fantásticos, como que son sobrenaturales. Sí, y hay muchísimo de eso. Ujú, Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la historia, las leyendas, inclusive a aprender a leer la Biblia y a mirar esos elementos y saber reconocer que tiene un origen, cuando el origen es fantástico. ujú, Um, en las leyendas del noroeste argentino hay un ser mitológico que protege a las llamas y a los guanacos. ujú, Y fíjate que le atribuyen formas de felino, y eso se podría atribuir a un pastor
que originalmente usaba una piel de puma Ujú. que cuidaba sus llamas, pero eso después se convierte en una leyenda, Claro, claro. ¿me entendés? Cuando vos escuchás una historia, hay cosas donde vos obviamente puedes decir, sí, esto dónde empieza. Y en cambio con la Biblia pasa al revés, porque durante cientos de años la Ujú. Biblia es objeto irrefutable de lo que dice. Y las personas alrededor de la Biblia, que yo, digámoslo así, en la Edad Media, la autoridad sobre la Biblia en la Edad Media de la Iglesia Católica. Y esta autoridad empezó a hacer construcciones, interpretaciones individuales, o sea, no basadas en el libro, y Ujú. asunciones. ¿Tá? Claro, claro. Como la Biblia no describe un sistema solar, y todo eso, entonces los tipos hicieron asunciones. Y alrededor de eso, lo que genera, en función a la observación científica, es un rechazo después después de la Revolución Francesa, la caída del Papa en 1798, Ujú. un rechazo absoluto a todo lo que tiene que ver con la Biblia porque se le atribuye o se dice que es mito. Claro. ¿Ah? Y justamente la luz del conocimiento va a traer, va a iluminar el camino oscurecido dejado por la Iglesia. De ahí que viene el nombre de Edad Oscura para la Edad Media Ujú. y el iluminismo es la Edad de la Luz. Fíjate, ¿no? Claro. Entonces todo lo que está asociado con la Biblia se convierte en ese momento en un mito. Pero Ujú. claro, tenemos que asumir la responsabilidad que tiene la autoridad eclesiástica sobre ese juicio, porque ellos tienen mucha responsabilidad sobre el juicio. Ellos dañan la veracidad de la escritura en ese momento, igual que lo hacen ahora muchos cristianos. Ujú. Claro, claro. Aquí estoy viendo un comentario de Ana Cohen que dice, los chicos crecen. Así que Sí, seguramente que te conocen, Joel. sí, 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 También sí. te envía muchos saludos Dalila, Mario. Y Mario, profesor de historia. exactamente, exacto. Así que bueno, allí están ya enviados los saludos entonces. Em, Así que entonces podríamos decir que la Biblia tiene un proceso inverso a lo que decías de cómo se forma una leyenda, sino que la Biblia para algunos es considerada leyenda en ciertos relatos, se puede convertir en realidad o la misma arqueología ayuda a que se vea que realmente es historia lo que dice, ¿no? En sus páginas. Correcto, porque vos tomás un hecho. Ujú. Y actualmente la mayor parte de la comunidad científica mundial asume que, no te digo de todo, ¿no? Pero una gran parte, no la mayor, pero una gran parte de la comunidad científica internacional, colegas míos, arqueólogos en Argentina, en Suecia, en Estados Unidos, no todos, pero la mayoría de mis colegas, particularmente en Sudamérica, ¿no? Claro. Ellos consideran la Biblia como una leyenda. ¿Sí? Ujú. Y acá es donde pasamos a la segunda parte, que ¿qué es lo que cambia el estatus de leyenda? Claro. ¿Qué es lo que te cambia el estatus de leyenda? Y A ver, después, hay un tema en la Biblia que se considera en muchos ámbitos como una leyenda y es el caso del diluvio, el diluvio universal. bueno, nosotros cuando vamos a hablar del diluvio y de la leyenda, Ujú. supongamos, vos tenés primero tomar el relato bíblico. El relato bíblico dice un diluvio universal. Hay un arqueólogo, hay un grupo de arqueólogos, que me puedo acordar ahora, es Gordon Childs, hay otros más también que escriben al tema, Ujú. y ellos describen que en el Levante, en realidad en la zona entre el Éufrates y el Tigre, hubo una inundación gigantesca, se inundaron kilómetros y kilómetros de superficie, entonces ellos dicen, mira, a los autores bíblicos, ellos vieron una gran inundación y ellos supusieron que era una inundación universal, etc. Es una interpretación que ellos hacen. Entonces ellos dicen, en función a eso surge la leyenda del diluvio. ¿Estamos? Ujú.
hay discusiones, ahora mismo no nos vamos a poner a discutir estratigrafía o dataciones, ahora por el momento no, ¿tá? Pero en la medida que comienza a hacerse más común el estudio de etnografía alrededor del mundo, los antropólogos, los etnógrafos, en parte los arqueólogos también. En Estados Unidos la arqueología es parte de la antropología, no olvidemos de eso. Ujú. Se empiezan a recolectar relatos alrededor del mundo donde distintas civilizaciones tienen el mismo principio. ¿Está? Vos tomás los mayas, por ejemplo. Los tipos creen en un diluvio universal. Que los mayas no tienen nada de cerca con el origen semita de la el origen semita, ¿no? del cristianismo, ¿sí? Claro, y ahí nos estamos... Toma el caso de los Sí. maoríes. Ajá, Para, te menciono uno. sí. Te voy a decir, tenés los cristianos, la Biblia, tenés los maoríes, tenés los aztecas, tenés los nórdicos, tenés los grupos australianos, tenés El- la piedra de Oinga en Brasil. Cuando vos tenés 48 civilizaciones que no han tenido mayor conexión entre ellas, y todas hablan de un diluvio universal, es cuando uno empieza a decir, bueno, nosotros asumimos que era una leyenda, pero ¿cómo los maoríes, cómo los maoríes o los aztecas tienen en común eso con la gente de otro lado? ¿Me entendés? Claro, O sea, claro. con los... Y en algunos... ¿me entendés? Sí, sí, y en algunos casos como ciertas similitudes, como el Enuma Elish, ¿no? Que habla de un personaje parecido a Noé. Exactamente, y se pone, mira, y ahora te tiro otro dato muy interesante. Yo esto lo aprendí hace un poquito más de un año, Ujú. hace un poco más de un año, ¿viste? Lo aprendí a esto, y en el periodo legendario chino, ¿tá? Los registros que hay tienen que ver con... Hablan del dios del cielo, ¿sí? Ujú. En el periodo legendario chino se habla de un dios del cielo, ¿tá? Y cuando vos empezás a estudiar la forma en que escriben los chinos las palabras, vos sabés que ellos son ideográficas, o sea, ellos piensan en la lluvia y originalmente como que dibujaban agua, viste, una nube y agüita que caía, y ahí va evolucionando la forma de escritura a lo que es ahora, ¿no? El chino tradicional, especialmente. Y si vos tomas palabras, por ejemplo, barco, ¿cómo se dice barco en chino? ¿Cómo se escribe barco en el chino tradicional? La palabra barco está compuesta por 3 palabras, ¿sí? Ujú. Contenedor, 8, boca. Ah, mira, muy interesante. Pero es que Y como eso, ¿cómo se relaciona eso con el diluvio? vos fíjate el nivel de precisión de la descripción. Ujú. Sí, sí. Y vos encontrás la misma descripción, o sea, la misma composición en los textos oraculares, en los textos de los huesos, ¿viste? El oráculo de los huesos, Sí. que es justamente, es contemporáneo y posterior también, que tiene un desarrollo semi-independiente, paralelo al chino tradicional, vos encontrás la misma descripción: contenedor, 8 y boca. Mira. Y en el Génesis, vos decís, el primer barco, ¿qué es lo que era? Era un contenedor donde había 8 personas. Vos empezás a encontrar estos patrones similares, y ahora con la difusión que tenemos de media, nosotros podemos mucho más fácil aprender. La gente viaja por el mundo. Yo cuando escuché estos datos la primera vez, yo dudé, Ujú. porque Claro, yo tengo una perspectiva científica, ¿viste? Yo primero dudo. claro. Y busqué, hice mis anotaciones y me fui a hablar con la profesora de chino, obviamente, ¿no? ¿Qué hace vos cuando te dicen algo así? Si conocés a profesor de chino, vos te vas directamente a hablar con el profesor de chino.
Si Y le uno, si presenté uno la puede nota y nos entenderse, pusimos a charlar. Y, sí, sí. si uno puede entenderse con el profesor de chino, está todo bien. Supongo que hablaba inglés o alguna cosa así. Claro, claro, claro. El profesor de chino acá, sí, efectivamente. Entonces tuve la oportunidad de ahí nomás, pum, me fui a hablar con el profesor de chino para ver si esto es verdad. Y es verdad, y hay un montón de palabras que derivan del lenguaje legendario en China, Ujú. que tienen los mismos principios que están presentados en la Biblia. Y la cultura china no tiene contacto con los grupos hebreos, ni con los relatos de la zona esta de Babilonia, Claro. hasta el año, no tiene un contacto directo hasta el año 1500. Ujú. Muy interesante, ¿no? Y esto está relacionado directamente con el diluvio, porque eran 8 personas las que subieron al arca. Muy interesante, ¿no? Contenedor, Exactamente, 8 bocas. Realmente son evidencias que confirman que lo que la Biblia relata es un hecho histórico, no es una leyenda, no es un mito. Y esto tiene que ver con lo etnográfico, ¿no es cierto? Por lo que estás mencionando, por las sí, civilizaciones, las tradiciones, las culturas que están en distintos lugares. Sin embargo, cada uno en su lugar tiene un relato que hace referencia a algún tipo de diluvio. efectivamente. Y si el diluvio aparece todo el tiempo, en todas las culturas, yo honestamente creo que es hora de que nos comportemos serio y tenemos que evaluar, pues, esto pasó. Ujú. Y si no querés aceptar lo que dice la Biblia, fenómeno, pero tenés que Claro, aceptar que algo pasó. exacto, exacto. Hay evidencias suficientes que avalan que el texto bíblico es histórico. Muy, muy interesante, y yo Efectivamente. estoy anotando algunas cosas que estás mencionando, Joel, aquí en esta charla. Pero vamos a un corte, vamos a una pauta musical. Si nos esperás un poquito, vamos a Sí, escuchar, sí, no hay problema. gracias, Joel, vamos a escuchar Dios nos habla. Es un himno que nos habla acerca de la palabra de Dios. Amén.
Sin duda que Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de los mensajes de cada página de la Biblia. Estamos aquí en FM 106.1 Radio Maranata. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos en esta transmisión. Saludamos desde nuestros estudios de Neuquén, que están ubicados en Islas Malvinas 587. Y estamos en este momento dialogando con el magíster en arqueología, Sergio Joel Leiva Venegas. Gracias por estar acompañándonos, Sergio, en esta tarde, o Joel, en esta tarde. Y estabas mencionando, antes de la pausa musical, las evidencias etnográficas que nos llevan a visualizar el diluvio como un hecho histórico y no como una leyenda. Pero también mencionaste, parte de la conversación, a los semitas. ¿Qué podemos decir de los semitas, de este grupo? Y particularmente allí algunos personajes, ¿no?, que se mencionan en la Biblia. Hay cosas, antes que saltemos a esto, hay cosas que tenemos que dejar clara acá cuando hablamos de religión, de Biblia y de historia. Lo primero es que ahora vamos a entrar en un tema que es más delicado, y hay que tener respeto y cuidado acá, porque el mundo, como lo plantea el registro bíblico, tiene mucho menos años de lo que actualmente el paradigma propone. ¿Sí? Entonces, hay evidencias, hay mediciones hechas que te suponen, que asumen que la cultura o la civilización tal tiene 8.000 años, la ocupación en un lugar determinado, 10.000 años. Entonces, eso ya no es compatible con el relato bíblico. ¿Viste? Y especialmente en la zona esta de los pueblos semitas, del origen del pueblo semita. Pero no lo vamos a ignorar, vamos a asumir como un paralelo, por ahora. Yo te propongo que lo asumamos como un paralelo y hay que convivir con esa idea que no es compatible con lo que creemos, ¿no? Pero es una idea y una propuesta tangible, real, para las personas que dicen, no, yo prefiero creer otra cosa. Pero no olvidemos que esa construcción, esas teorías, están basadas en un cierto grupo de asunciones. Ellos asumen que esto pasó de determinada forma, ¿sí? Y la carga de datos y la asunción sobre la datación está hecha en función al paradigma que dice que esto pasó en determinado tiempo. ¿Me entendés? Claro, claro. Entonces, es como un presupuesto ya establecido y rígido. Es el paradigma. Claro. El paradigma es el paradigma. ¿Está bien? No hay, por ahora, o sea, todos dicen, no, sí, el paradigma es discutible, puede cambiar. Vamos a ver hasta qué punto cambia. ¿Sí? Porque como yo te digo a vos, y hablamos recién del diluvio, el paradigma científico actual no cree en un diluvio universal, y por más que hay un montón de evidencias que te dicen, parate un cacho, vamos a replantearnos esto, nadie quiere asumirlo como una posibilidad también, porque el paradigma actual nos quiere abrir una puerta a reevaluar eso. Claro, y antes que empecemos a hablar de los semitas, yo quiero cerrar esto del paradigma con un dato muy, muy interesante. Hace algunos años, en Estados Unidos, un grupo de paleontólogos, haciendo excavaciones de paleontología, agarra y encuentra una serie de fósiles de dinosaurios, particularmente uno estudio, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo el nombre de la autora, pero la señora esta, ellos encuentran un fósil creo que era del tiranosaurio, ¿viste? Y cuando
cuando lo tienen, ¿viste? Se lo llevan a la universidad y ellos descubren, desarmándolo al fósil, ¿viste? Vos tenés que pulverizar a veces la pieza, tenés que pasarla por en realidad no pulverizar, la pasar distintos tipos de ácido, la va desarmando. Los tipos descubren que había tejido blando en el fósil del dinosaurio. ¿Y qué implica ¿Me estás escuchando eso? lo que te digo? Sí, Pará, ¿cómo? Estamos hablando de claro, que si vos asumís que este fósil tiene 300.000 millones, años, claro, o 1.000.000 de años, o 300 millones de años, ¿está? claro. Estamos hablando de un hueso, técnicamente, de un fósil, Ujú, que tuvo enterrado 300 millones de años, y que el hueso, que es fósil, vos lo ves ahora por afuera claro. y un pedazo de piedra, pero cuando vos lo empezás a desarmar, lo empezás a estudiar por adentro, te das cuenta que todavía adentro hay tejido blando. Hay células muertas que son observables en un microscopio, Que no que no son podrían, piedra. no podrían tener 300 millones de años o 100 millones de años. Pero, Ni o un- sea, entonces ahí, cuando la autora esta descubre esto y revisaron no sé cuántas muestras revisaron, ¿no? Hasta que al final, mira, no podemos no hacer evidente este trabajo. Lo publicaron en Science, en Nature, son Ujú, dos revistas científicas internacionales terribles. Hubieron cataratas de crítica, cataratas de alabanzas, ¿viste? ujú, Porque esto implica que si vos crees que los procesos de fosilización duran determinada cantidad de tiempo y son de determinada forma, pero de repente vos encontraste algo que va en contra de lo que vos crees, claro. simplemente tenés que replantearte lo que vos estás creyendo. O sea, el modelo dice que después de cierta cantidad de años todo se fosiliza. Perfecto, pero dentro de ese mismo modelo acabamos de encontrar evidencia de que el modelo, evidencias que no se adaptan al modelo. Ujú. Entonces vos tenés dos opciones. Una, cambias el modelo, o dos, ignoras la evidencia. Que lamentablemente algunos prefieren ignorar. Efectivamente. Gracias Efectivamente. Mirna por los saludos. Estamos recibiendo aquí otro saludo de Mirna, que nos está siguiendo desde Varadero, de la provincia de Buenos Aires, a través de YouTube. Muy, muy valioso lo que estás mencionando en relación a estas investigaciones y lamentablemente el tiempo que tenemos, el espacio, es limitado. Es cortito. Sí, 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 la verdad es que estoy mirando el reloj y ya se nos ha ido bastante el horario. Y me gustaría que podamos charlar sobre esto de la cultura de los semitas y particularmente de José, porque sé que has estado investigando bastante este asunto que obviamente es bíblico, ¿no? La historia de José. Y me gustó cuando planteabas esto Sí. de la leyenda que se transforma en historia, porque, claro, el relato de José aparece en la Biblia. Y quienes creemos en la Biblia lo consideramos como hecho histórico, pero la gente que hace la historia siguiendo el paradigma que mencionabas, entonces como decir, bueno, el mito de José en Egipto. ¿Qué nos podrías decir en relación a estas cosas, Joel? La historia de José, en todos los aspectos, es fascinante. Uh-huh. Un chico que nace en una familia nómade, sí, ¿sí? Donde la historia en Génesis 37, donde empieza, ¿no? Génesis 37. Bueno, Remigio, vos sos el pastor, así que vos seguramente, vos podés hablar Génesis de 37, la Biblia, exacto. Sí, sí, sí. de una forma mucho más holgada, más segura que yo, como conozco la Biblia, pero vos sos el pastor, vos sos la autoridad, y en Biblia yo me voy a poner en el otro lado de arqueología. Correcto, ahí estamos. Entre los dos complementamos, ¿no? Por supuesto. Yo estoy aprendiendo hoy, Joel, con lo que estás planteando. Vos empezamos a estudiar la historia de José. Uh-huh. Y la historia de José, ahí empiezan elementos. Nosotros cuando vemos a veces los patriarcas,
y lo lees al texto bíblico, nosotros asociamos eso con los dibujos de Maxwell y con otros autores, ¿viste? Ujú. Y nos imaginamos a veces un sistema, una imagen visual, ¿no? De lo que Claro. pasa con José, con sus hermanos, de las carpas, del pasto, de los árboles. Pero eso es totalmente opuesto, totalmente distinto a lo que... Porque los tipos son una familia de nómades, Claro, ¿sí? claro. Son muy próximos a los beduinos. Ujú. No nos olvidemos que son todos de origen iraquí actualmente, ¿no? En la actualidad son todos de origen iraquí. Entonces las facciones, los sistemas de movimiento, es muy distinto a la imagen romantizada que nosotros tenemos en las gráficas, ¿no? Actual. Claro. Y el relato comienza con esta rivalidad entre los hermanos. Y fíjate que hay un autor, Lewley Jones, tipos son etnógrafos y Ujú. son antropólogos, que han hecho estos estudios entre las comunidades nómades de la zona. Y ellos han visto algo, que la historia de José, cuando empieza la historia de José, Sí, habla de la rivalidad entre los hermanos. claro. Es una rivalidad violenta, muy violenta. Y vos podés encontrar los mismos principios en la familia nómade hoy. Ujú. Eso no es un tema inventado. No es que la Biblia inventa una rivalidad para que surja uno. No. Es una cosa real que pasa en el sistema ese de familia. Después el relato continúa hablando acerca de la túnica de colores. Vos fíjate que la palabra que se usa se refiere, es una cosa como, no es solo túnica, sino más bien como un tapado. Ujú. Y ellos son nómades, Claro. ¿sí? Pero el tipo de túnica que describe la palabra es una túnica de mangas largas. Ujú. ¿Qué implica una túnica de mangas largas? Porque estamos estudiando, ¿no? Sí, ¿Qué sí, sí. implica una túnica de mangas largas? Una túnica de mangas largas implica que vos no te tenés que arremangar. ¿Por qué? Porque vos tenés mayor estatus. Mm. Y bueno, cuando empezamos a discutir el tema de los colores, Exactamente, eso te iba a mencionar. Porque no era como ahora que la ropa es todo de color. exacto, Implicaba un valor elevado, esa túnica. es carísimo, Claro, pero el estatus que implica tener algo de color, claro, claro. el estatus que implica es impresionante. Y todo eso está, eso lo escribe Barry Glicken de Londres. Porque además No me el acuerdo el proceso nombre. de darle el color y todas estas cosas tenía un costo altísimo. O un trabajo, Entonces, ¿no? por ejemplo, vos tomás esos elementos que son elementos medibles hasta ahora, hemos Ujú. mencionado dos. Hay más, ¿no? Y no sé hasta cuándo nos va a dar el tiempo porque... Pero vos tomás el tema de la rivalidad entre los hermanos. Ujú. Vos tomás el tema de la túnica de colores, el estatus que implica. Claro. Y yo he tomado un tercer factor. Porque hasta ahora vos decís, bueno, en la época de Moisés, si vos, Joel, me decís que la rivalidad entre los hijos de los nómades, y el tema del estatus de las túnicas de colores, mangas largas, hasta ahí vos decís, bueno, quizá a eso fue, como eso se ve todavía actual, es Ujú. una reconstrucción o un invento de algo que pasó basado en las observaciones que tienen ahora, el comportamiento de los nómades en la zona. Pero después Claro. hay un factor interesante en la historia de José, porque te cuento, o sea, la historia de José está, todo lo que es la primera parte de Génesis está muy atacado, hay una corriente filosófica, antropológica y arqueológica que ellos suponen que todo el Génesis es un invento escrito por los israelitas cuando estaban en Babilonia. ¿Sí? Claro. Concretamente te digo esto, ¿no? O sea, mucho, ellos asumen que Sí, sí, no, sí. eso lo inventaron Es, cuando es estaban en el, Babilonia. es el pensamiento de lo que la alta crítica, ¿no? Que se estableció. Claro, y de ahí donde dice, bueno,
Y de ahí donde empieza a decir, no, lo de José y el Génesis es una leyenda. Porque Claro. ellos, los israelitas, le copiaron a los babilonios. Claro, Pero claro, después claro. en la historia de José hay un dato muy, muy específico, Ujú. que es cuando lo venden a José. Fíjate vos el detalle, cuánto piden o cuánto reciben por el esclavo, por el hermano. Ujú. La Biblia dice clarito, se lo vendió por 20 shekels. No sé, ¿cómo se dice en castellano? Sí, Shekel, sí, podemos Son mencionarlo. 20 shekels. Ujú. Y es muy clarito lo que dice la Biblia. Y dice, pero este detalle, ¿por qué la Biblia menciona ese detalle? Ahora, fíjate, Hofmeyr, Ujú. profesor también que trabaja en el Royal Academy of London, Ujú. ellos han hecho los estudios. En la época, 400 años más tarde, en la época de Moisés y Jetro, ¿sí? Ujú. Un esclavo costaba más o menos 30 o entre 30 y 35, entre 30 y 40 shekels, un Ujú. esclavo. ¿Está? Entonces vos O sea, fíjate que la inflación ha hecho casi, o sea, aumentó muchísimo el precio de un esclavo. claro. Pero si Moisés está inventando la historia de José, si los israelitas están inventando la historia de José en Babilonia, o si Moisés está inventando la historia de José en la península, y no en la península, sino en Arabia Saudita, que es donde originalmente, donde está realmente el monte Sinai, Claro, ¿cómo iban a saber ellos exacto. que el precio de un esclavo en la época de José, estamos hablando del año 1800 a.C., más o menos, o 1700 a.C., ¿cómo iban a saber ellos que el precio de un esclavo era 20 monedas, 20 shekels? ¿Me Ujú. entendés? Es un dato, Porque es un dato muy, claro, 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 muy importante. exacto. Joel, la verdad es que está muy, muy entretenido y valiosa esta conversación, pero aquí me están indicando que tenemos que hacer una pausa. Así que si está en seguir acompañándonos, podemos ir hasta el final del programa, hacemos una pausa y ya después vamos a la charla final a ver si sacamos alguna conclusión más de esto que estamos conversando. La canción Dale. Digno eres tú. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Ahí estamos una vez más, aquí con Joel en FM 106.1, Radio Maranata. Gracias por estar acompañándonos. Hemos recibido
algunos saludos más. Gracias Sebastián, Sonia, por estar siguiéndonos, y también les enviamos saludos. También desde Varadero nos están escuchando. Ana también nos hace un comentario y dice que es importante conversar estos temas con profesionales especializados, pues en lo que interactuamos con personas que no conocen la Biblia, esto es de mucho valor, ¿no? Y hay siempre algunas preguntas que por allí surgen, así que aquí estamos hablando justamente con un especialista, con Sergio Joel Leiva. Joel. Te estoy cambiando el nombre, Joel. Ya hablando de José se me está yendo por otro lado. Así que gracias, Joel, por estar acompañándonos. Joel es especialista en arqueología, tiene un magíster por la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Y ya estamos llegando al final de nuestro programa, y entonces alguna cosa más de esto que estabas mencionando. Sé también que se ha encontrado un palacio que parece ser, dicen algunos, que pudo haber sido el lugar donde sepultaron a José, y parece, por lo que dicen los arqueólogos, faltan allí los huesos, y suponen que si faltan los huesos y hay evidencia de que quien estuvo allí era un semita, entonces suponen que esos huesos pudieron haber sido de José, por eso no están ahí, porque el relato bíblico dice que después que el pueblo de Israel salió de Egipto, llevaron los huesos de José desde Egipto hacia la zona de Palestina. Hay una cosa interesante en yo conozco la investigación. Uh-huh. El palacio está en una zona donde geográfica, donde se habrían asentado, o sea, donde estaban asentados los semitas, un grupo grande de semitas que coincide con lo que dice la Biblia. Uh-huh. Segundo, en el palacio no se ha encontrado ningún tipo de evidencia de que el palacio esté habitado o pertenezca a una familia real. Uh-huh. ¿Vamos? Sí, sí. Segundo, hay una pirámide, hay una tumba, una pirámide chiquita. La imagen que encontraron en el palacio es de un semita, pero la imagen estaba destruida en ciertos lugares con saña, ¿tá? Que es una destrucción posterior, ¿tá? Segundo, como vos decías, interesante esto, los ladrones de tumbas pasaron por todos lados en Egipto. Uh-huh. Pero en esta tumba en particular, los ladrones de tumbas se llevaban los objetos de valor, claro, y dejaban los huesos. Sí, claro. Pero en esta tumba especialmente no hay huesos. Y el entorno de la tumba, porque es una tumba chiquita, ¿tá? No te da el espacio para que sea un enterratorio como el enterratorio egipcio tradicional. Entonces, es una tumba de un semita que no tiene el mismo sistema de enterramiento ritual que tienen los egipcios del mismo periodo. Uh-huh. No están los huesos. Y después, posterior a eso, hay una destrucción con saña, y ahí sí tenemos que usar esto. ¿Por qué? Porque destruyen la cara del tipo, destruyen las inscripciones, ¿tá? Hay una destrucción con saña del objeto. Todo, claro. y encima está en una zona donde estaban los israelitas. Entonces, claro, tenemos un lugar específico donde hoy podemos decir, acá estaba la casa de José, y esta es casi sin ninguna duda es la tumba del tipo de José. Claro, y todos los elementos bíblicos te apuntan a decir, esto no fue una leyenda, esto no es un cuento inventado, esto es un hecho real. O sea, no estamos hablando de suposiciones, sino estamos hablando de hechos concretos, reales, comprobables, que han salido a la luz en algunos casos por cosas casuales, y en otros casos por investigaciones direccionadas, ¿no? Joel. Mira. Sí. Decinos que ya aquí tenemos que cerrar. No.
pero quisiera que cierre la última Muchísimas idea y ya gracias. te saludamos. Yo invito a todas las personas que están escuchando ahora, si vos crees en Dios, seguí mirando la Biblia, no como una propuesta, no solo como una alternativa, sino como un hecho real. Ujú. El proceso de la construcción de la Biblia es un proceso sorprendente, como manuscritos, cartas, se fueron juntando para tener lo que vos tenés ahora, la compilación que vos tenés en tu casa. Y esa compilación es gracias a Dios. Dios nos manda un mensaje. Sin duda, sin duda. Sin duda. Muchísimas gracias, amigo y apreciado Joel. Por supuesto que esta no va a ser la última charla que tengamos. Vamos a tratar de molestarte un poquito más. Y gracias por la gentileza de atendernos, sabiendo que... ¿a qué hora es allí? Me habías dicho, está domingo. Acá van a ser las 9 de la mañana. Mira, un domingo a las ahora 9 ya son las... Un domingo te levantamos un domingo a las 8 o a las 7 de la mañana, ¿no? Así que muchas gracias por acompañarnos. Deseamos que Dios te bendiga también allí en Nueva Zelanda y próximamente estaremos en contacto. Y gracias. Y yo a las personas que no creen en la Biblia, no tanto decir, o sea, los Sí. tipos que no creen, que dudan, yo los invito a que tengan una visión crítica, que no te cerres en tus ideas, sino acepta, porque uno tiene que salir corriendo a aceptar la creación. No, vamos por partes. O sea, hay un mensaje específico y central en la Biblia. Vos sos pastor, vos sabés. Y eso yo creo que es lo más importante. Nosotros no buscamos la Biblia evidencia, ¿no? Yo no estoy buscando evidencia de lo que pasó en la Biblia, en la arqueología. No. Dios nos pone la evidencia para que la encontremos. Hay muchas cosas discutibles, pero el mensaje concreto de la Biblia cambia vidas. Sin duda. Así como se la cambió la vida a José. Sin duda. Un gran abrazo, Joel, y Dios te bendiga. Y aquí estamos gracias, entonces. Aquí estamos ya cerrando, pero quiero leer como parte final de esta transmisión lo que dice en el libro de Éxodo, capítulo 50. Justamente allí habla de José, Génesis capítulo 50, versículo 22 dice: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Dios también hoy visita a aquellos que lo buscan, y Dios también te quiere visitar, así que confía en Él, que Dios te bendiga, y muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Cierro con una breve oración. Padre Dios nuestro, gracias porque tenemos tu palabra. Ayúdanos a confiar más en ella y ayúdanos también a investigar, y ayúdanos a visualizar esos hechos científicos, históricos, que se van dando para tener mayor confianza en la palabra de Dios. En tus manos de amor nos encomendamos y pedimos una bendición por todos nuestros oyentes, en el nombre de Jesús. Amén.